Hola, ¿qué tal, tribu Startup? En este video te voy a explicar lo que es el Web 3.0 y por qué es importante entenderlo, porque este es el futuro del Internet. Y no solo del Internet, sino de un chorro de cosas que tienen que ver con tu vida financiera, económica y con la posibilidad de arrancar a empresas en un nuevo entorno que te beneficia muchísimo. Así que si te interesa poder arrancar tu negocio o generar un beneficio personal para ti, para tu familia, a través de esta nueva tecnología que tiene un crecimiento exponencial más grande que lo que tuvo Internet en su momento, tienes que quedarte hasta el final del video. Sin más, comenzamos. Bueno, pues sí, seguramente has estado escuchando de Web 3.0 por todas partes y para mucha gente esto ha sido un poco confuso. Hay mucha gente que está hablando del Web 3.0 sin tener un conocimiento pleno de lo que es. Y en este video te voy a explicar cuáles son las tecnologías que están detrás del Web 3.0, cómo puedes aprovecharlas para obtener un ingreso económico para ti, para tu familia o para tu empresa si es que estás planeando en arrancar un nuevo negocio, porque estas tecnologías no solo son el futuro, sino permiten a los emprendedores y a la gente como tú y yo crecer financiera y económicamente de una forma mucho más rápida con herramientas, por ejemplo, financiamiento que antes no estaba disponible para nosotros. Y bueno, antes de pasar a lo que es el Web 3.0, es importante entender cómo llegamos ahí, qué es el Web 1, qué es el Web 2 y cuál es el salto cuántico exponencial que nos lleva al Web 3.0. Y eso te lo voy a explicar a través de una pequeña presentación. Entonces vamos a seguir la pantalla que tenemos aquí. Y aquí, bueno, pues básicamente es una pequeña presentación que te tengo donde vamos a platicar en general qué es el Web 3.0 y comenzamos con lo que es el Web 1. El Web 1 básicamente implicaba que tenías que tener una computadora conectada a Internet, muchas veces ni siquiera a través de una conexión inalámbrica. Ejemplos del Web 1.0 que se dio entre el lanzamiento público de Internet en alrededor del 1990 y empezó a pues pasar al segundo término alrededor de 2005. Por ejemplo, las páginas como Yahoo o páginas fijas donde el usuario no tenía mayor interacción más que consultar la información, y esto incluía el correo electrónico, que el correo electrónico es una versión muy primitiva del Web 3, del Web 2.0, pero pertenece completamente al Web 1.0. Otra gran aplicación que hizo que Internet en Web 1.0 se adoptara masivamente fue las compras en línea. Y muy al principio, yo me acuerdo que en 1999 lanzamos en la universidad, que era una de mis startups, un diplomado en comercio electrónico, y mucha gente me decía, nadie, absolutamente nadie va a querer jamás comprar por internet. La gente va a seguir yendo a las tiendas físicas. ¿Cómo se te ocurre lanzar un diplomado en comercio electrónico? Nuevamente, eso es en 1999, cuando en México y en muchos países de habla hispana, el comercio electrónico estaba súper naciente, a pesar de que en Estados Unidos Amazon ya tenía un pequeño camino recorrido. Entonces, te platico esta anécdota porque así como en ese momento la gente decía, nadie va a querer comprar en internet, y hoy vemos que es, bueno, seguramente has pedido el supermercado o has pedido cosas en Amazon o en Mercado Libre. Hoy en día es pan de cada día comprar en internet. Debo decirte que esto es Web 1.0. Entonces, lo que usas a diario o en donde ya confías para invertir o comprar las cosas de todos los días, es todavía la tecnología de hace muchas décadas. Estamos hablando de esta versión muy primitiva de Amazon, y el Mercado Libre pertenece a esto, incluso eBay y otras plataformas que se dedican a esto. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no pudiera ver qué seguía hacia adelante? De tal forma que si tú hubieras invertido, por ejemplo, acciones de Amazon, hubieras invertido $1,000 en Amazon en 1999, el día de hoy tendrías cerca de $100,000. Así de fácil te la pongo. Esto nos pone un poco en perspectiva porque es importante entender hoy el Web 3.0, porque así como hubo gente que aprovechó estas oportunidades y se hizo millonario cuando el Web 0 estaba dando la vuelta por el mundo, si hoy tú te involucras con el Web 3.0, vas a tener estas mismas oportunidades que pensábamos que ya se nos habían escapado, que ya no era posible tener estos beneficios, y mucha gente soñaba con regresar al pasado a una máquina de tiempo y poder hacer algo en comercio electrónico o invertir en las acciones de estas compañías todavía del Web 1.0 o incluso del Web 2.0, a las cuales vamos a platicar en este momento. Después de este periodo de 2005 empezaron a cambiar unas ciertas cosas en internet
que fueron denominadas como Web 2.0. Y básicamente esto implicaba que el usuario, en vez de ser un lector o un auditorio que nada más veía, empezaba a participar activamente en las distintas páginas de Internet. Esto hizo que el social media se convirtiera en algo prevalente en tu día a día. Si usas Facebook, Twitter, TikTok, YouTube o cualquiera de estas redes sociales, bueno, entenderás cómo es que pasamos del Web 1.0 a que el Web 2.0 se convirtiera nuevamente en algo que hacemos todos los días. Y Web 2.0 finalmente hizo que los medios tradicionales, así de fuerte fue, empezaron a caer en picada. La televisión, los periódicos impresos, las revistas impresas, todo eso empezó a perder relevancia porque ya teníamos esas versiones en donde no nada más leíamos, sino podíamos participar. Y bueno, las empresas que se fundaron en las épocas del Web 2.0 a partir de 2006, aproximadamente 2006, se convirtieron en los monstruos que hoy dominan la economía mundial. Apple, Facebook, Amazon, que incorporó partes del Web 2.0 también. Bueno, ¿para qué te cuento de TikTok? Que además es relativamente reciente. Todas estas empresas se convirtieron en mega corporativos. Twitter, que hoy en día son de las empresas más valiosas a nivel mundial. Nuevamente, si tú pudieras regresarte en una máquina de tiempo e invertir en Facebook o invertir en Twitter antes de que se dispararan exponencialmente, te hubieras hecho millonario o millonaria. Es por eso que nuevamente creíamos que ya se nos había ido el barco, que el tren que ya se había salido de la estación y que ya no podríamos participar en este tipo de economía que creció exponencialmente. Pero bueno, te tengo una buena noticia, viene el Web 3.0 y antes de llegar al Web 3.0 vamos a analizar qué más implica el Web 2.0 que todavía hoy es vigente. El Web 3.0 está empezando a tomar la misma relevancia que el Web 2.0 tenía en 2006 o que el Web 1.0 tenía a principios de su lanzamiento. Parte de la importancia o de lo que hace que el Web 2.0 sea lo que es la participación activa del usuario en la creación de contenido. Su usuario básicamente significa tú, yo y toda la gente que publica fotografías, que sube videos, que escribe sus ideas en distintas plataformas. Y si tú te imaginas cómo era el mundo antes de que existiera YouTube, básicamente las televisoras eran las únicas que podían publicar videos porque lo hacían a través de canales de televisión y esos canales estaban reservados para la gente o las megacorporaciones que le podían pagar a tu gobierno los derechos de mandar a través de del aire, las ondas de aire, sus programas de televisión. Todas estas redes sociales vinieron a cambiar por completo eso y hoy en día, como estás viendo este video, alguien como yo que no tiene bastante dinero como para invertir en una televisora puede transmitir información y tú como usuario que está buscando información puedes encontrar lo que sea. Hoy en día en YouTube básicamente puedes estudiar una carrera universitaria. Literal, toda la información que necesitas para tu trabajo la puedes encontrar en YouTube. Eso ha generado un cambio muy grande y probablemente yo, que fundé una universidad, te puedo decir con toda certeza, Web 2.0 está a punto de terminar con el modelo de negocio de las universidades privadas. Así de fuerte, y te lo dice alguien que estuvo involucrado en el negocio durante 15 años. ¿Qué más tenemos Web 2.0? El video cobró relevancia porque ya había el ancho de banda suficiente para que tú pudieras descargar películas, series y todo esto a través de tu conexión a Internet. En Web 1.0 no era posible porque finalmente la velocidad de tu internet no te permitía hacer esto. Y bueno, estoy hablando de video, pero también de audio y empieza a haber streaming de videojuegos desde hace un par de años. Entonces todo esto implica que hay un servidor centralizado en alguna parte del mundo que tiene tus videojuegos, que tiene tus películas. Ya no tienes DVDs ni Blu-rays, ahora están en la nube en los servidores de una empresa. Y esta empresa te cobra por enviártelos a tu casa, básicamente. Eso es Web 2.0 y eso está cambiando en Web 3.0. Otro gran aspecto del Web 2.0, ¿te acuerdas esa imagen del tipo en su computadora de los 80s, de los 90s? Bueno, a partir de que los celulares o los smartphones cobraron relevancia, el Web 2.0 cobró
una adopción muy grande. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo podía traer internet en su bolsillo y eso hizo que la gente empezara a tener una familiarización, no solo familiarización, sino una interacción con todas las aplicaciones que había en el celular, muchas o la mayoría de las cuales están conectadas a internet, y es que a través de internet te pueden permitir interactuar con otras personas alrededor del mundo, como WhatsApp o Facebook Messenger, etcétera. Y hoy en día Zoom y las plataformas de conferencias en video, que durante la pandemia cobraron toda relevancia, y si tú invertiste en Zoom a principios de la pandemia, bueno, también lograste generar una riqueza que otras veces no podías haber generado. Eso nos lleva a un punto importantísimo que es crucial de Web 2.0, que también lo compartía Web 1.0, pero que está cambiando drásticamente. Seguramente habrás escuchado que Facebook recientemente cambió su nombre a Meta. Porque no nada más por el gusto, no nada más porque a Mark Zuckerberg le gusta la realidad virtual. Lo que sucede es que Web 3.0 viene a quitarle la dominancia o la capacidad de dominar una gran área de Internet a los corporativos y se los empieza a pasar a la gente común, porque es parte de importante del Web 3.0 es que todo está descentralizado. Y déjame te explico. Centralizado significa que todo está en las computadoras de un corporativo. Si tú subes imágenes o comentas o das un like en Facebook, toda esa información se queda grabada en los servidores de Facebook, en las oficinas de Facebook. Si lo haces en Amazon será lo mismo, en Twitter será lo mismo, en TikTok será lo mismo. ¿Quién controla la información? Lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y quién borra la información de lo que tú dijiste que no está de acuerdo con sus políticas, cada uno de estos corporativos. Y cada uno de estos corporativos, finalmente, los megacorporativos están vendidos a los intereses de los políticos de su país. Digo, hay que ser sinceros y honestos. Esto es parte de lo que está a punto de terminarse. Sí, la gente está cansada de escuchar que no se puede hablar del bicho que nos estuvo aquejando los últimos años, porque si no borran tu contenido. Esto va a cambiar y te voy a explicar cómo y por qué. Y además cómo puedes aprovechar para generar ingresos con este cambio. Todos los cambios son oportunidades. Para mucha gente es algún reto muy complicado. Estamos a punto de pasar a Web 3.0. Lo que te quiero explicar es si el cambio a mucha gente le cuesta trabajo y le conflictúa, si tú ofreces soluciones durante esta transición, vas a poder generar un ingreso económico. Y esto nos lleva a Web 3.0. Se podría decir de alguna forma que Web 3.0 empieza en 2022, aunque no es exacto. Podemos decir que el Web 3.0 como tal empezó hace varios años. En 2021 tuvo una adopción grande, lo cual lo pone al nivel de como cuando empezó a adoptarse Internet. Cuando tal vez tu primo, aquel geek, el nerd, el que de las computadoras en 1999 se conectaba a Internet y nadie más quería pagar por la conexión a Internet. A ese nivel estamos hoy con Web 3.0. De hecho, yo era ese primo. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá, oye, me quiero comunicar a través de Internet con gente que está en Suecia. Mi papá estaba enojadísimo y me decía, tú vas a pagar la larga distancia de comunicarte con los de Suecia. Por más que yo le explicaba a mi papá, no hay larga distancia. Internet no te requiere pagar larga distancia para comunicarte con alguien alrededor del mundo. Para mi papá esa tecnología era tan rara y confusa que no me lo creyó hasta que llegó el estado de cuenta del teléfono y no venían los cargos de la comunicación, que no era a través de voz, pero no llegaron cargos de llamar a Suecia. Y eso es el momento cuando mi papá empezó a entender cómo funcionaba esto. Y a la fecha todavía no lo termina de entender al 100%. Pero bueno, así estamos en Web 3.0. Mucha gente dice, ¿qué es eso de Web 3.0? No creo que vaya a funcionar. Es muy confuso, no sirve para nada, realmente no me da ningún valor. Y es igual que mi papá cuando sucedió el Web 1.0, o como estas personas que me decían nadie va a comprar en Internet cuando empezaba el Web 1.0 y transicionamos al 2.0. Entonces, si tú tienes la capacidad de entender lo que es el Web 3.0, tienes una gran ventaja sobre el 95% de la población que todavía no está ni siquiera informado de esto. Ahora vamos con lo que es. Web 3.0 básicamente está armado por lo que es el blockchain. El blockchain es una tecnología que descentraliza completamente las redes de Internet. Es decir, si antes Facebook controlaba todos los servidores donde tú hacías interacción con sus redes y Twitter hacía lo mismo y Amazon lo mismo y Netflix lo mismo, el día de hoy esa información está distribuida en miles o cientos de miles de computadoras alrededor del mundo. Y muchas de esas computadoras están en manos o en posesión de gente común y corriente como tú y yo.
De hecho, tú puedes ser parte de la contribución a descentralizar. ¿Por qué conviene descentralizar? Bueno, le quitas el poder a estos grandes corporativos, pero no nada más por el gusto de quitarles el poder, sino que eso te permite tener ciertos beneficios, incluyendo beneficios económicos, porque estás aportando, digamos, te conviertes socio o socia de esta tecnología. Entonces, como ves en esa pequeña imagen que está del lado izquierdo, cada una de esas bolitas es una persona con su computadora, laptop, servidor o computadora, PC, Mac, Android, lo que sea. Y al ser parte de esa mega organización descentralizada, pues recibes una compensación. Ahora, ¿qué nos permite hacer blockchain? Ya entendimos qué es esta tecnología, que es completamente diferente de las tecnologías centralizadas como las de Facebook, incluyendo como las de tu banco. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú haces una transferencia, haces un login a tu banco, donde está toda la información de tu cuenta de banco en las computadoras de tu banco. ¿Qué pasa si, como nos está anunciando el Foro Económico Mundial, hackean el día de mañana todos los bancos de tu país o los del mundo? Bueno, pues bye, ¿no? Adiós tu dinero hasta el monto donde esté protegido por tu gobierno, si es que tu gobierno protege los fondos depositados en los bancos. Esto también cambia. Entonces vámonos con la siguiente lámina. Gran parte o la parte más conocida y famosa de blockchain, de lo que es el Web 3.0, son las criptomonedas. Y seguro, si no has escuchado de nada más de Web 3.0, seguro si has escuchado de Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no es controlada por ningún gobierno, ni por ningún banco, ni por nadie privado. Y te preguntarás, ¿cómo funciona eso? Pues igual que la pantalla anterior, cada computadora que pertenece a esta red de Bitcoin participa en la generación de criptomonedas, en la transferencia, cuando tú transfieres de una persona a otra criptomonedas, y en validar que toda la información esté protegida y sea correcta. Así como Bitcoin, bueno, hay muchas otras criptomonedas que participan en el blockchain. Nuevamente la más famosa y tal vez la más valiosa al día de hoy sea Bitcoin, pero bueno, hay muchas más como Ethereum, como BNB, como AVAX, etc. Tal vez esta sea información como la que mi papá recibió cuando pensaba que conectándome a internet iba a tener que pagar una larga distancia. Bueno, pues el día de hoy, si tú escuchas BNB dirás, no, eso no sé qué es. Vale la pena, te lo juro que vale la pena que te empapes de esto, y en este canal estamos hablando constantemente de esta información porque es el futuro, y el que no está preparado para el futuro, como aquellas personas que se quedaron con la máquina de escribir y nunca pasaron a la computadora, no pertenecen al futuro laboral, económico, financiero y básicamente todos los aspectos, porque el Web 3.0 viene a cambiar todo, absolutamente todo, mucho más impactante que lo que fue Internet en los 90s. Otra parte importante del Web 3.0, y tal vez hayas escuchado de ello, son los NFTs. Los NFTs básicamente significan Non-Fungible Token, que son un token, una representación de algo que no puede ser dividida en pedacitos, como una pieza de arte. Si tú vas a comprar un Van Gogh, si es que tuvieras el dinero, al Museo del Louvre en París, ese Van Gogh solo hay una copia y no hay más. Sí, habrá copias que la escanearon, que la imprimieron, pero no es el Van Gogh original y no valen lo mismo. Tú puedes bajar e imprimir en tu impresora la copia de La Noche Estrellada de Van Gogh. Eso no significa que la puedas revender en millones de dólares. Pero si tú eres el Louvre y quieres financiarte, puedes vender tu original de La Noche Estrellada de Van Gogh y generar cientos de millones de dólares. Entonces, eso significa no fungibles. ¿Para qué sirven? Bueno, hasta el momento han servido para generar ingresos para creadores y artistas, cosa que antes no existía, porque ¿quién es el control? ¿Quién tiene el control de Netflix? Netflix. ¿Quién tiene el control de la música? Está en Spotify. Spotify decide cuánto dinero le da a cada artista y cómo lo hace. Los NFTs vienen a cambiar eso, pero esto no es nada más tecnología para los artistas. Te voy a explicar algo que es impresionante, que acabo de escuchar en las noticias hace un par de días. Tuvalu, que es una isla en medio del Pacífico, acaba de anunciar que van a usar los NFTs para dar ciudadanía a gente que quiera mudarse a Tuvalu. Y dirás, bueno, yo, ¿para qué quiero mudarme a Tuvalu? Pues no me vas a creer, pero hay muchísima gente que está participando en el Web 3.0 que no quiere pagar los mega impuestos que sus países les están cobrando. Entonces, a través de esta ciudadanía que tú puedes comprar a través de la Web 3.0, así puedes comprar una ciudadanía a través de un NFT, puedes tener muchos beneficios fiscales. ¿No suena interesante esto? Imagínate que en tu país, en vez de usar un pasaporte o el número de seguridad social o lo que sea que use tu país para identificarte, la identificación sea a través de un NFT, que finalmente es tecnología del blockchain del Web 3.0.
Y tal vez te suene complicado, pero para allá vamos. Entonces es importante que entiendas qué es esto, cómo funciona y para qué sirve. Bueno, otra tecnología o algo que representa mucho el Web 3.0 son las organizaciones descentralizadas o de otra forma conocidas como DAO. Y básicamente es Decentralized Organization. Y las DAO son, digamos, como empresas. A diferencia de las empresas donde tú vas con un representante en tu país, en el caso de México con un notario, o en el caso de Estados Unidos lo haces a través de, ya lo puedes hacer a través de internet, donde formas una empresa, le dices quiénes son los socios y si quieres hacer cambios, pues tienes que ir nuevamente con esa persona a decir, ya no va a ser Chucho Pérez, ahora va a ser Ana López y entonces va a entrar a la sociedad. Por favor, ponle una firmita, notario o representante de la ley para que quede claro quién es la persona que está dentro de esta empresa. E incluso lo puedes hacer a través de la bolsa, pero tienes que pasar por un intermediario que es una casa de bolsa o un exchange. En el caso de los DAO, ya no hay notarios. Adiós la figura de notario. Ya no hay contratos en papel. Todo es a través de un contrato electrónico. Y los diferentes DAOs te permiten votar en la organización. Los DAOs tienen un fin, ya sea de lucro o no de lucro. Hubo un DAO recientemente que quería comprar la copia impresa de la Constitución de los Estados Unidos. Y juntaron millones de dólares. Finalmente no llegaron al precio al que se vendía esta copia impresa. Y ese DAO no logró su objetivo y se desincorporó y la gente recibió su dinero de regreso. ¿Cuál era el beneficio de estas personas? No lo sé. Pero hay DAOs que, por ejemplo, te permiten participar en la construcción de un edificio. Y los DAOs pueden emitir NFTs, que es como si fueran acciones. Entonces, como estás viendo el modelo de cómo funcionan las empresas en tu país el día de hoy, está por cambiar completamente. Y te voy a decir ahorita algo que le platicaba yo a un amigo hace un par de semanas, cómo esto va a impactar. ¿Quién va a ser nuestro jefe en un futuro? Y me decía, se va a acabar el mundo. Porque para él es algo que, pues, impensable, porque no se ha puesto como a analizar poco a poco cómo ha ido avanzando esta tecnología. Pero bueno, lo importante es entender que los DAO son las empresas del futuro, que ya no requieren de una autoridad que certifique, que son completamente independientes, por lo menos con la legislación del día de hoy, de un país. Un DAO puede estar ubicado en la nube. Quiere decir que no pertenece a tu país, ni a Estados Unidos, ni a México, ni a Canadá, ni a ningún país de Europa, ni a China. Son completamente independientes de nacionalidad. Son empresas que, en teoría, no tendrían por qué estar reportando nada a las autoridades. Ahora, eso no significa que las autoridades van a intentar generar cierto tipo de impuestos para beneficiarse de eso, pero entonces ¿a quién le cobran los impuestos del DAO? ¿Se los tienes que pagar a México, a China, a Estados Unidos, a Argentina? ¿A quién? Todavía es una legislación que está tan enredada en un entorno global y en un entorno tecnológico que yo creo que faltan un par de años para que eso pueda terminar de regularse, pero es parte de la tecnología donde dices, bueno, siempre yo formaba una empresa, lo primero que tenía que decir es, la voy a formar en mi país. O si no la quiero formar en país, la quiero formar en Francia o en Estados Unidos o en China, donde, bueno, ahí no hay el sistema que nos permita hacerlo como civiles, pero era como una de las primeras decisiones y luego tendrías que pensar, bueno, cuáles son los objetivos de la empresa y con quién la voy a formar para darle un aspecto legal. Eso ya cambió. Los DAOs dependen mucho de los contratos electrónicos y es algo que también cambia, es algo que va a afectar la legislación, que va a afectar el trabajo de los abogados, porque los contratos electrónicos se ejecutan automáticamente sin la intervención de un juez ni de un abogado. Las reglas están preestablecidas y el que las incumple en automático recibe las consecuencias de esto. Claro, ahorita estos contratos smart contracts son a nivel financiero, pero en el futuro van a permear a otros niveles, por ejemplo, un arrendamiento de un inmueble. Y el último aspecto importante a entender del Web 3.0 es el involucramiento de la inteligencia artificial en todos los procesos de la vida de nosotros. Desde que la inteligencia artificial te conozca tus gustos, y eso puede ser un poco de miedo porque a ti no te gustaría que alguien supiera con qué música despertarte el día de mañana, porque sabe que es la música que eficientemente te va a despertar, porque tienes tu smartwatch y el smartwatch está conectado a inteligencia artificial y sabe que si te pones cierto tipo de música, entonces pues vas a despertar mejor porque el smartwatch está dándole esa información
a la inteligencia artificial, pero ese es el futuro, ni modo. Estamos ahí y de hecho cada vez va a estar más involucrada la inteligencia artificial en nuestras vidas de distintas maneras. Y aquí te va la que yo le conté a mi amigo. Posiblemente, no posiblemente, el día de hoy, con lo que es Web 2.0 y Gobierno 2.0, finalmente la inteligencia artificial no puede crear su propia empresa, ni puede abrir su propia cuenta de banco, porque si tú quieres abrir una cuenta de banco en un banco de tu país, tienes que llevar tu identificación, comprobar muchas cosas, y entonces sí, dicen, ok, tú eres Juan Pérez, aquí está tu cuenta de banco, este es tu número y puedes depositar. Con las DAO, en blockchain, la inteligencia artificial puede tener su propia cuenta, y de hecho, una vez que tiene su propia cuenta y que tiene los objetivos del DAO, puede contratarte a ti y a mucha gente más. No solo recibir los ingresos que recibiría una empresa, la misma inteligencia artificial crea sus propios ingresos, y cuando necesite gente como nosotros para llevar a cabo sus fines económicos, nos va a contratar. ¿No suena raro? Suena, pues a mi amigo le sonó como el fin del mundo, que tu jefe ya no vaya a ser el director de la empresa donde trabaja, sino una inteligencia artificial que está cumpliendo los fines económicos de una DAO. Bueno, pues espero no haberte asustado. Estas cosas no necesariamente tienen que ser malas. Es la evolución que la tecnología nos está llevando, y que además la tecnología está cambiando tan rápido que cada vez va a ser más presente el Web 3.0 en nuestras vidas. Y lo que quiero es como abrirte la perspectiva de decir cómo puedo aprovechar toda esta información que me está dando Mauricio a través de Startup Central para lanzar una DAO, o para generar una criptomoneda, o para usar los NFTs. Por ejemplo, a mí se me ocurre que le estaba dando vueltas, estoy también participando en el mercado de los inmuebles, cómo puedo utilizar el Web 3.0 para financiar la construcción de un inmueble que genere rendimientos a través de Airbnb, cosa que lo hago tradicionalmente a través de una empresa en Estados Unidos o una empresa en México, pero cómo puedo hacerlo a través de internet de tal forma que gente que esté en cualquier parte del mundo pueda participar en este edificio y en los retornos que dejan a través de un NFT. No es nada complicado. Sí requiere que entiendas un poquito cómo funciona esta tecnología, pero ¿qué te beneficia? Por ejemplo, en el caso de este proyecto que yo te digo, normalmente tendría que buscar socios que aporten dinero para la construcción de este edificio, tocar 1000 puertas, la mayor parte de la gente que me va a decir que no. Hoy en día hay mucha gente queriendo invertir dinero a través de los NFTs en DAOs, muchísimo dinero. Te estoy hablando de cientos, si no miles de millones de dólares. Es más, para que te des una idea, en el mundo de las criptomonedas, el día de hoy, a la publicación de este video, hay cerca de 2 trillones de dólares invertidos, quiere decir 2 millones de dólares. Eso me imagino que te alcanzaría para cualquier proyecto. Bueno, parte de eso, si lo puedes jalar para un proyecto como este caso del Gobierno 1.0, que son los inmuebles, que es un negocio de los más viejos del mundo, porque pues inmuebles y rentas existen desde hace miles de años. Entonces eso te permite jalar inversionistas. Entonces puedes tener un socio de Arabia Saudita que haya contribuido con $500 a la construcción del edificio, otra persona en Filipinas con $20,000, 2 personas en México con $15,000 y 3 estadounidenses con $100,000 cada uno, y de repente, como te das cuenta, a través de los NFTs ya tienes financiada la construcción de tu edificio. Claro, sí, tienes que tener la parte donde les otorgas los beneficios, que es generar los cobros, en este caso de Airbnb, y pasárselos al DAO para que el DAO los distribuya entre las personas involucradas. Esa pues ya son responsabilidades tradicionales de Web 1.0, Gobierno 1.0 o Gente 1.0, pero poco a poco ya hay una competencia de Airbnb en Web 3.0, y entonces tú le puedes conectar tu DAO a la competencia de Airbnb para que en automático todos estos pagos se hagan en automático. Entonces tú te beneficiaste de la construcción del edificio, de la utilidad del edificio y de la parte proporcional que te hayas quedado para generar esos ingresos de Airbnb. Bueno, el futuro es brillante. Si lo quieres ver como opaco, lo vas a hacer como aquellas personas que me decían, nunca va la gente a comprar a través de internet. O como mi papá que me decía, tú vas a pagar la larga distancia por estar chateando con alguien en Suecia. Gente que se queda atrás durante varios años y cuando ya voltea y quiere aprovecharlo, ya se le fue el tren. Entonces te invito a que seas parte del 5% de la población mundial que ahorita está involucrada en esto, porque el 95% todavía no ha ingresado, y en el momento que ingrese, esto va a dispararse como se disparó, o más fuerte de lo que se disparó Internet cuando la gente no lo conocía, y cómo fue cambiando cuando la gente empezó a participar. Espero que este video
Espero que este video te haya sido de utilidad, que haya sido interesante. Así es así, dale like, no se te olvide darle like, porque eso nos ayuda a que YouTube muestre este video a más personas. Y suscribirte a nuestro canal para tener más información sobre cómo generar dinero, cómo crecerlo y cómo protegerlo. Nos vemos a la próxima.